Bueno, pues tenemos aquí un nuevo capítulo de la Fratelli Tutti y un nuevo encuentro, un nuevo diálogo, esta vez con pues mi profesor y no sé si decir amigo también, Serafín Béjar, sacerdote y profe de teología de la Facultad de Teología de Granada. Y con Serafín lo que vamos es a conversar un ratillo de manera pues informal, como en los vídeos anteriores, informal, pero a la vez pues intentando darle profundidad, esta vez con el capítulo 3 de la Fratelli Tutti. Y si te parece, Serafín, pues te lanzo una pregunta de inicio y a partir de ahí empezamos a tirar. ¿Te parece? Perfecto, Santi. ¿Podemos ser felices sin el otro? Es una muy buena pregunta y yo creo que se refleja muy bien en este capítulo, el capítulo tercero de la encíclica, porque de alguna forma funciona como una fundamentación teológica de eso que el Papa llama amistad social y fraternidad. Por lo tanto, te puedo espetar así de golpe que no se puede ser feliz sin el otro. Y la razón profunda de ello es que la definición fundamental del ser humano es relación. Por lo tanto, si excluyes al otro de la ecuación, en el fondo te haces el harakiri, vas contra ti mismo. ¿Se puede ser feliz sin el otro? Imposible. Pasa que curiosamente ahí, en esa primera parte del capítulo donde el Papa deja muy clara pues esta fundamentación que yo creo que pues igual la mayoría de nosotros tenemos claro, ¿no? El hecho de, bueno, de plantear la vida hacia el otro, de encontrar también a Dios en el otro, pues estas cosas que a veces los creyentes no sabemos tan bien de teoría. Hay un tema muy interesante que yo creo que lanza Francisco, poquito después de empezar a fundamentar, que es bueno, pues el tema del nosotros, y también habla del peligro de crear un nosotros autorreferencial. Y además pone ejemplos de familia, podríamos decir, de De orden pareja. religiosa, iglesia, de pareja. Es decir, que es como si dijéramos, bueno, pues tenemos que salir. Yo creo que hay un verbo muy interesante que, que está un poco detrás de todo el capítulo, es salir hacia afuera, salir hacia la periferia de nosotros mismos y de los demás, de la sociedad en la que vivimos, pero cuidado, hay un nosotros que también es peligroso, ¿no? Y me surgió otra pregunta ayer, un poco pensando, que es si podemos ser felices solo con los nuestros, que eso es otra pregunta interesante. Mira, hay una clave, yo creo, de comprensión del pontificado del Papa Francisco que tiene que ver con su identidad jesuítica y es la clave del discernimiento. Ha sido muy interesante constatar cómo este Papa, en todos los documentos que ha ido ofreciendo a la Iglesia, siempre dedica un capítulo final a la espiritualidad, que, como te decía, entronca muy bien con esa identidad jesuítica. ¿Dónde estaría la clave de esa espiritualidad que el Papa Francisco propone? En el discernimiento. Es decir, todo lo humano está envuelto en la ambigüedad. Por lo tanto, todo lo humano necesita ser discernido. ¿Por qué? Porque lo humano tiene la posibilidad, es susceptible de patologizarse. Una definición del ser humano que el Papa expresa clarísimamente en ese capítulo tercero es que el ser humano es comunión, es vínculo, es relación. Ahora bien, pasar de esto a decir que toda relación es positiva es dar un salto que es inadecuado. ¿Por qué? Porque toda relación tiene que ser discernida. Entonces el Papa dice ahí algo quizás difícil de entender, pero tremendamente relevante para nuestra vida. Y es que bajo la apariencia de relación puedo estar utilizando al otro en función de mi propia necesidad. Y puede ser que el otro también haga lo mismo. Por lo tanto, ahí no hay verdadera relación, porque no hay alteridad. La alteridad es la capacidad de reconocer al otro como un legítimo otro. Y muchas veces en la relación lo que vamos es buscando satisfacer mi propia necesidad. Luego no veo al otro como otro, sino que me veo a mí mismo. Hay un momento en el que Papa Francisco dice algo, una frase que es tremenda. Dice, intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas.
Qué interesante, porque esto, Santi, lo que está proponiendo es, somos relación, efectivamente, pero todas nuestras relaciones tienen que caer bajo el ámbito, bajo la atmósfera del discernimiento, porque de lo contrario es muy fácil hacerse trampas. Y la espiritualidad consiste en eso, en intentar ante Dios y los demás no hacerse trampa. Es un tema además que yo creo que todos los que en algún momento, a ver, no es porque especialmente en nuestro ámbito pues religioso o espiritual pues seamos más susceptibles a esta tentación que en otros ámbitos, pero es verdad que como a veces construimos discursos desde la teoría, luego la práctica efectivamente es otra cosa, pero desde la vida comunitaria hasta nuestros proyectos de voluntariado, hasta nuestra vinculación en la Iglesia, esto que estás diciendo es una alarma que está ahí permanente, es decir, hasta qué punto yo encuentro en la comunidad un refugio más que un lugar donde encontrarme con el otro, hasta qué punto yo en mis proyectos sociales o en mis voluntariados o en mi que lleno páginas y páginas sobre, bueno, pues lo bien que lo hacemos, lo bueno que es el compromiso que tenemos con los demás, bueno, pues hasta qué punto ponemos ahí más nuestra necesidad, a veces no nuestra necesidad personal, pero sí también como la obligación de tener que hacer eso más que realmente una búsqueda del otro en sí mismo. Es una tentación permanente. Claro, por eso una de las claves para el discernimiento que ofrece el Papa justo en este capítulo es la gratuidad. Es decir, la pregunta no es si estás en relación o no. La pregunta es, ¿qué te mueve a ir a la relación? Entonces, si lo que te mueve es la gratuidad, que en el fondo es buscar el bien del otro y exclusivamente su bien, estás en la recta senda de una relación saludable. Pero es que a veces lo que nos mueve no es la gratuidad, sino que puede ser, como tú has dicho, la necesidad, o puede ser también un afán de protagonismo, una suerte de escenografía que no podemos evitar, un querer ser influencer, un hacernos imprescindibles. Por lo tanto, si uno no tiene la honestidad suficiente de verificar al amparo del espíritu de dónde brota el movimiento que me lleva a relacionarme, claramente uno puede estar patinando. Me impresiona siempre el texto de Pablo que se lee en las bodas, todo el mundo lo conoce, pero no sé hasta qué punto se llega al trasfondo del mismo, donde Pablo dice, ya puedo yo tener esa capacidad de venderlo todo para dárselo a los pobres, o incluso me puedo dejar quemar vivo, que si no tengo amor, de nada me sirve. Y yo de pronto cuando leo ese texto digo, a ver, vamos a pararnos. ¿Uno puede venderlo todo y dárselo a los pobres y no tener amor? ¿Uno puede dejarse quemar vivo y no tener amor? Pues Pablo parece decir que sí. Entonces, ¿qué sería lo que le mueve a uno a venderlo todo para dárselo a los pobres o a dejarse quemar vivo? Esta es la clave. Buscar y bucear en el mundo de las motivaciones. Mira, Santi, en el capítulo 3 hay un momento que me resulta interesante porque a partir de lo que estamos diciendo, del tema del amor, de la gratuidad, de la búsqueda del otro como un real otro legítimo en la convivencia, el Papa habla de las virtudes y hace un discernimiento de las virtudes, utilizando como trasfondo a Tomás de Aquino. Entonces es interesante que utilice una frase de Tomás de Aquino que dice, la templanza de un avaro no es virtuosa en absoluto. Es decir, este grado de bisturí espiritual yo creo que es fundamental en nuestro momento eclesial. Para mí hay algo que está como muy en mi adentro y es que durante los últimos siglos hemos convertido el cristianismo en un producto tremendamente moralista. Y creo que uno de los elementos más interesantes de este pontificado, con esa apelación al discernimiento y a la espiritualidad, es la llamada a salir del moralismo para descubrir que el ámbito en el cual el cristianismo respira y tiene vida no es tanto ese moralismo como un discernimiento a la luz del espíritu. Una de las cosas que también sale en este capítulo 3, y que a lo mejor yo creo que también puede ser una clave, es decir, una clave que además en el mundo de hoy cuesta tragar, que es
precisamente salir en la búsqueda, y además viene del capítulo 2, donde nos plantea pues, la parábola del buen samaritano de fondo, pues esa llamada a buscar o a cuidar la fragilidad del otro. Es decir, esa parte del otro que no nos reporta ningún beneficio por sí mismo. Es decir, que desde el momento en que alguien es pequeño, frágil y no tiene nada que ofrecer, posiblemente sea más fácil garantizar esto que estamos diciendo, en el sentido de que, bueno, no hay nada más que buscar ahí, porque no hay nada que ofrecer, ¿no? Y claro, lo que pasa es que esto choca brutalmente en un mundo el nuestro en el que todo lo que no es útil no sirve. Yo esto lo veo en el cole continuamente, ¿no? La pregunta de ¿esto para qué sirve? Está permanentemente en el aura de toda clase, pues de muchos alumnos, ¿no? Que es el tema de la utilidad, ¿no? Lo que no es útil no entra dentro de nuestro sistema, ¿no? Y Francisco también lo que nos está proponiendo es precisamente salir a caminar sobre el alambre de aquellos que no son útiles, que están rotos, que son frágiles y que por tanto es con ellos con quien nos tenemos que jugar un poco la vida, ¿no? Y da un poco de... Uno coge aire y dice, madre mía, esto suena muy bien, pero luego miras alrededor y no es tan sencillo, ¿no? Tienes que romper muchas cosas del mundo de hoy para lanzarte ahí. Está muy bien traído eso, Santi? Mira, el Papa Francisco desde el principio se ha caracterizado por ser el Papa de la misericordia. Quizá el concepto que vehicula todo su pontificado pueda ser este de la misericordia. Y es muy interesante porque etimológicamente misericordia, como tú sabes, significa poner el corazón en la miseria. Claro, y esto ya de entrada tiene un marchamo de gratuidad. Porque cuando pongo el corazón en la miseria, es muy difícil que me venga nada de vuelta. Por lo tanto, el movimiento es en gran medida gratuito, no es rentable, no voy a sacar ningún beneficio porque de la miseria no retorna nada como compensa. Y entonces, en ese sentido, es muy interesante. Tocar esas periferias pone de manifiesto un movimiento que puede tener mucho de gratuidad, ¿no? Es interesante también porque esto conecta con otra apelación que encontramos en el Papa Francisco permanentemente, que es la apelación a la carne. Es decir, hay una verificación un tanto realista de calidad evangélica cuando tocamos la carne sufriente del otro. Fíjate que el Papa Francisco pone de manifiesto siempre la tendencia como peligro de caer en una especie de nuevo gnosticismo. Entonces son elementos que yo creo que tienen su validez y que es interesante subrayarlos como propios de este capítulo tercero. Pero reitero lo que decía antes, incluso cuando vamos a la periferia, siempre el movimiento tiene que estar discernido. ¿Se puede ser, tú crees que se puede ser misericordioso o tocar la miseria sin, sin haber tocado primero la miseria de uno? Es más, te digo más, sin ser capaz de compartir con el otro también tu propia miseria. Porque es fácil, yo a veces lo veo en clase y a veces les pedimos a los chicos que compartan con nosotros, pasa también en casa, como padres, cuando ves a los pequeños o a los frágiles, inconscientemente te sitúas como en un estado donde uno enseña, donde uno ayuda, donde uno de alguna manera ha sido privilegiado por su historia o por su realidad o por su edad o por su formación, y de alguna manera hay un movimiento, sí, hacia la periferia, a tocar la miseria del otro, pero ¿hasta qué punto es legítimo eso sin dejar también al otro tocar la miseria de uno? Porque en el fondo es un juego un poco injusto, es decir, yo quiero que me dejes tocar tu miseria, pero por supuesto no voy a dejar que entres en mi corazón también roto, pobre y atormentado, ¿no? Y esto nos da muchísimo pudor, porque a veces intentamos salir hacia la miseria, no sé cómo lo ves tú, pero desde una posición de seguridad, es decir, bueno, no me importa tocar la miseria del otro siempre y cuando no entren en mi castillo fortificado
y vean que yo también soy un pobre hombre, una pobre mujer, una persona absolutamente necesitada también, ¿no? De cariño, de amor, de perdón, etcétera, etcétera. Totalmente de acuerdo. Quizá te doy un referente narrativo a lo que estás diciendo que me parece que como una imagen puede expresar la verdad de lo que comentas. El relato del lavatorio de pies. La clave fundamental es os voy a lavar los pies. Y ahí es cuando Pedro se atranca. Es algo así como yo podré lavar los pies, pero que me los laven a mí. Esa especie de dinámica a la que tú haces referencia me parece muy bien traída, ¿no? Porque únicamente uno puede ayudar cuando no se sitúa en un plano de superioridad, sino que la ayuda brota de haber hecho la experiencia previa del don recibido. Y ahí es donde para mí está la diferencia entre una acción que brota del voluntarismo y una acción que brota de una experiencia previa de misericordia. Es decir, cuando voy al otro desde una cierta superioridad, en el sentido de que yo soy el que ayuda y tú eres el que recibe, ahí hay mucho de voluntarismo, incluso de heroicidad. Pero cuando uno ha hecho la experiencia de ser acogido en su fracaso, en su vulnerabilidad, lo que te brota como corazón agradecido es aportar lo que buenamente puedas. Y ya ese movimiento no tiene ese tufo de superioridad moral, sino que es un movimiento que brota precisamente de esa experiencia previa. Uh-huh. Entonces, hay un proverbio, creo que es oriental, que dice, hay que ser muy humilde para recibir un regalo. Es decir, el verbo recibir siempre es más difícil que el verbo dar, porque cuando soy yo el que da, quedo por encima. Y parece que cuando soy yo el que recibe, quedo endeudado. Y aquí hay un elemento fundamental de nuestro propio cristianismo, el recibir. Uh-huh. ¿Tienes algo que no hayas recibido? Le dice Pablo a la comunidad cristiana de Corinto. Uh-huh. Esa pregunta, que tiene un potencial de discernimiento impresionante, nos pone ya en la tesitura de la vida cristiana. Todo es don. Por lo tanto, lo que a ti te queda es recibir. Uh-huh. Yo creo que estas son claves muy interesantes que nos pueden arrancar mucho de soberbia y nos pueden plantar en ese humus, en ese pisar tierra que es la etimología propia de la palabra humildad. Es que además cuando en Escolapios, bueno, como en cualquiera, ¿no? La iglesia está llamada fundamentalmente a, pues eso, a la misión y a salir Pero es verdad que a veces, pues lo ves, ¿no? En la vida comunitaria lo fácil que es plantearnos proyectos hacia afuera para ayudar y lo difícil que es pedir ayuda o reconocer que uno necesita, ¿no? O que está mal, y nos da como un pudor terrible. Psicológicamente tenemos estas dinámicas un poco y eclesialmente muy enraizadas, por cierto, que es que yo tengo que ser fuerte para ayudar y no puedo reconocer bueno, pues que yo también soy misión para otros. No, no solo es yo salir a la misión, sino que tengo que también permitir al otro que haga misión en mí o conmigo, ¿no? Yo soy un poco fan de Nietzsche, que creo que el tío tenía una agudeza en el análisis espectacular, ¿no? Y hay una frase de Nietzsche que yo algunas veces os comentaba en clase, que me resulta muy sugerente y que me retrata muy bien a mí, que decía, soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Esto, en el fondo, es una reedición nichana de las primeras páginas de la Biblia. Si alargáis la mano y tomáis del fruto prohibido, seréis como dioses. Hay una dinámica muy interesante que está muy inscrita en nuestra propia estructura antropológica. Soportaré que haya un Dios y que no sea yo. Porque curiosamente el concepto salvación supone que hay un otro de fuera de mí que me rescata. Y sin embargo, el hombre perstinalmente quiere ser el que rescate, ¿no? Es decir, el hombre quiere siempre mantener esa dinámica donde él se constituye en el hacedor de todas las cosas.
Oye, en el capítulo 3, yo creo que hay algunos de los pasajes también por los que al Papa ya le han dado cera por arriba y por abajo, que es que como este hombre no tiene miedo, no es que no tenga miedo, pero quiero decir que, bueno, pues entra ahí también en todo nuestro sistema social, político, económico, pues sale todo el tema de, bueno, pues su idea de cómo el Estado tiene que, bueno, pues trabajar para servir a los más débiles. Además hace un comentario muy interesante que es, bueno, claro, esto no lo verán necesarios, no lo verán necesario aquellos a los que les va bien, que Claro. siempre pues sueñan con un Estado pues mucho más liberal, donde el Estado no se meta en sus temas, generalmente porque les va de lujo, ¿no? Pero ¿quién es el que defiende, ¿no? A aquellos que no tienen nada, que necesitan pues muchas cosas, ¿no? Y se mete, bueno, pues en temas pues interesantes, incluso el tema de la propiedad privada, bueno, pues del reparto de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que también a nivel cristiano nos provoca bueno, o a algunos nos provoca un poco de movimiento, porque enseguida nos brota esta obsesión ideológica que tenemos hoy en día, que también nos hemos ido polarizando en los últimos tiempos. Entonces, que el Papa sea capaz de hablar con cierta libertad de lo que funciona del sistema y de lo que no funciona y de lo que deberíamos proponer, pues nos da como cierta angustia. Y muchos pensamos, ¿para qué se meterá este hombre en este berenjenal? Pero ciertamente la política definirían los clásicos que es el arte de buscar el bien común. Y ahí los cristianos tenemos que vernos siempre entroncados. No podemos vivir al margen de eso. Y entonces, pues bueno, plantea ahí pues una serie de reflexiones sobre el bien común, sobre que todo está supeditado a ese bien común y de cómo también tenemos que hacer un esfuerzo todos por pues, bueno, buscar una justicia social que no siempre es fácil. Tú en esto, en esta España nuestra que también estamos viviendo, no sé, cuando tú has leído esto, ¿qué has pensado? Porque no es fácil. Es que en un mundo tan ideologizado, hagas lo que hagas, alguien te va a tachar de algo. Entonces, no sé, ¿qué reflexión o qué pistas tú piensas que nos pueden servir para trabajar? Hay una reflexión de fondo detrás de todos los temas sociales que va tratando que me resulta muy sugerente. Y es que el Papa Francisco, de manera muy fina, toma el eslogan de la Revolución Francesa, aquello de igualdad, libertad, fraternidad, y hace una relectura muy interesante. Y dice que estos tres elementos solamente funcionan si se enriquecen recíprocamente, ¿no? Y curiosamente afirma que el elemento que ha salido más perjudicado ha sido precisamente el de la fraternidad. Y entonces hace un análisis muy interesante donde yo creo que él se ubica en un punto de equilibrio que es sugerente. Por una parte dice, ¿qué pasa con la libertad sin fraternidad? Y ahí, como tú dices, está dando estopa al liberalismo de derecha, pero ¿qué pasa también con la igualdad sin fraternidad? Y ahí comienza a dar cera a los movimientos de izquierda. Y esto es muy interesante. Una libertad que no tiene referencia a la fraternidad acaba convirtiéndose en un movimiento que busca la emancipación a toda costa, pero de una manera muy autorreferencial, una especie de sálvese quien pueda. Y al mismo tiempo, una igualdad, que es la proclama de la izquierda, que no hace una apelación a la fraternidad, acaba convirtiéndose en una especie de igualitarismo donde tú consigues tener individuos que son intercambiables porque han perdido los contornos propios, los contornos más específicos, ¿no? Entonces, me resulta muy interesante cómo el Papa propone que la fraternidad precisamente sería el concepto que es capaz de dar la justa medida a las proclamas de libertad a toda costa, sin intervención del Estado, y a las proclamas de igualdad a toda costa, con un intervencionismo del Estado que al final produce individuos sin rostros concretos. En este sentido, para mí fue muy interesante cuando estuve viviendo algunos meses en Londres y pude conocer el catolicismo inglés, porque el catolicismo inglés es laborista, es decir, ser católico en Inglaterra
de alguna forma te ubica en el ala izquierda del espectro político. Fundamentalmente porque el catolicismo inglés, después del surgimiento del anglicanismo, se nutrió de muchos trabajadores de Irlanda que pasaron a Gran Bretaña para trabajar, ¿no? Y entonces, para mí eso fue una especie como de toque interesante. En España, el catolicismo siempre se ha identificado con la derecha por nuestra historia. En Inglaterra, el catolicismo se identifica con la izquierda por nuestra historia. Entonces, en algún momento tendríamos que pensar que es posible saltar por encima de nuestras determinaciones históricas para que sea nuestra matriz de fe la que determine la realidad y no ciertos postulados ideológicos. En este sentido, yo siempre estoy un tanto descontento con la situación española porque la Iglesia no ha sido capaz de ayudar a pensar una tercera España más allá de las inercias ideológicas que muchas veces nos fracturan en unas polarizaciones que, a mi juicio, deberían estar ya más que superadas. Bueno, vamos a ir terminando para no alargar mucho la conversación, aunque podríamos estar aquí pues mucho más rato, ¿no? Pero ya sabes que los vídeos de más de X tiempo ya no los ve nadie. Absolutamente, absolutamente. Tenemos que ir concretando. Hay una parte final del capítulo que me parece también muy bonito, lo tengo aquí delante. Bueno, bonito, siempre es una palabra esta de bonito, pero bueno, la parte, hay como un envío de Francisco o como una invitación a lanzarnos a buscar. Tú antes decías que teníamos que huir del moralismo o de un catolicismo muy moralista, y es verdad que, y además se ve, ¿no? Cuando huimos del moralismo y nos metimos un poco en la parte más social, más política, más espiritual, etcétera, pues muchos se remueven, ¿no? Pero luego hay como una invitación final de Francisco, que no es moralismo, pero que usa la misma palabra, que es una llamada a buscar el bien moral. Y hace utiliza una palabra que creo que es muy hermosa, que es la palabra de benevolencia, que es una llamada a educar, y a mí me ha tocado ahí mucho, pues también para la orden de las escuelas pías, como profesores que somos muchos de nosotros, etcétera, a educadores, a padres, etcétera, a transmitir también a las generaciones que vienen por detrás y que serán las que construyan o que están construyendo desde ya, desde su formación y desde sus aspiraciones, el mundo futuro, pues invitarles a que busquen ese bien del otro, ¿no? La benevolencia, buscar el bien del otro y construir una sociedad donde el bien moral pues vuelva a recuperarse, ¿no? Y el Papa tiene un párrafo muy agudo también que dice, bueno, ya hemos probado otras cosas, viene así como a decir, ya hemos probado otras cosas, ¿no? Un mundo más individualista, donde no queremos las grandes verdades, donde hemos puesto todo en cuestión, donde ya parece que nadie puede decir nada, y no nos está funcionando. Es decir, que ese relativismo del que también pues, habló mucho el Papa Ratzinger en su pontificado, ¿no? Ese relativismo que ha ido impregnando pues, nuestro primer mundo, nuestra Europa tan luz y faro en otros tiempos, pues, y el Papa nos invita un poco, ¿no? A volver a decir, bueno, hay algo supremo, ¿no? Que más allá de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras convicciones, que es el bien moral, el bien del otro, y nos invita a hacer un movimiento hacia ahí. ¿Qué dirías tú, también un poco para concluir pues, este análisis del capítulo 3, que podemos hacer o pasos concretos que podemos intentar dar o intuiciones que nos ayuden a responder a esa invitación? Te diría, para empezar, que una cosa es poner en solfa el moralismo y otra cosa es proponer un cristianismo que sea amoral o inmoral. El moralismo es ese movimiento que brota un poco de nuestra propia estructura antropológica, que piensa que a través del cumplimiento de ciertos preceptos morales yo me gano por mí mismo la salvación. No es eso lo que propone en absoluto el cristianismo. Ahora bien, la moral sí es capaz de intentar encontrar la posibilidad de hacer una morada aquí en la tierra. Y para ello es importante atenerse
y aquí retomo algo que he dicho antes y que está muy en la entraña del Papa Francisco, a la carne. ¿Qué es la carne? Es el descubrimiento maravillado de que todo otro es único e irrepetible. Y porque todo otro es único e irrepetible, merece una custodia, merece una protección, merece un cuidado, porque si cada otro es único e irrepetible, perder un solo rostro equivale a perder un infinito. Es interesante cómo el Papa nos habla de la categoría de caridad etimológicamente, y él dice, ¿qué es la caridad? Que algo es caro, es decir, que algo es preciado, que algo es valioso. Tú me preguntas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál podría ser una propuesta concreta para ir terminando nuestra reflexión? Pues para mí, ganar en capacidad contemplativa. Es decir, cuando soy capaz de quitar el velo ideológico y ver cada rostro como un evento de irrepetibilidad, lo demás vendrá por añadidura. Ahora, cuando el otro cae del lado del velo ideológico y por lo tanto es neutralizado, o el otro se convierte en número, en estadística, o el otro es de izquierda o de derecha, catalán o español, del Atlético o del Real Madrid, entonces estoy neutralizando eso caro, es decir, eso valioso que hay en el otro. Entonces a mí me parece que el Papa siempre propone una praxis de compromiso que brota de una actitud tremendamente contemplativa. Aquí de nuevo conectaríamos con la entraña jesuítica del Papa, con aquello que es tan ignaciano de contemplativos en la acción. Yo creo que todavía estamos muy necesitados en esta España nuestra de relativizar el velo ideológico para percatarnos de la riqueza verdaderamente impresionante que supone cada uno irrepetible, único. Vamos, me obligas a hacerte una pregunta final, que es, esto que estás diciendo choca también con los efectos, y también lo analiza un poco el Papa en el capítulo, de los efectos nocivos de una globalización que ha tendido a igualarnos a todos. Y ante eso, pues ha surgido una necesidad de muchos de reforzar la propia identidad. Y claro, es ese buscar en el otro lo único e irrepetible, muchos nos dirían, primero tengo que reforzar mi irrepetibilidad y saber, pero claro, eso es un movimiento que a veces choca, porque en el momento en el que yo me sitúo yo como el centro y busco mi defensa, busco pues bueno, mi supervivencia, busco reforzar, pues hacer ese equilibrio no es fácil. Entonces, no sé cómo lo ves tú y ya no te doy más la brasa. Pero es que ahora, escuchándote, decía, es que estamos justo en un momento donde los mensajes van mucho por otro lado. Tenemos que volver a que el catolicismo defienda sus raíces, a que Europa defienda sus raíces cristianas, de no ser frente al otro, al invasor, al que nos llega, al que nos ha diluido. Y claro, hay un movimiento complejo. Mira, estás ¿Cómo planteando... cómo valorar al otro sin que el otro se nos coma? ¿No? Es interesante porque estás planteando el tema de la identidad, cómo se construye la identidad. Y aquí, de nuevo reitero, no valen principios universales. El Papa es poco de principios universales. La clave es discernir en las situaciones concretas. Evidentemente los principios universales nos ayudarán, pero hay que discernir en lo concreto lo que estamos viviendo. En este sentido, es muy interesante que valoremos si la identidad, que es imprescindible tenerla, se ha construido sobre la base de la contraposición o se ha construido sobre la base de la inclusión de lo distinto y de lo diferente. Es esa especie de alternancia entre una identidad abierta y aquello que el literato, el escritor, creo que era iraní, llamaba identidades asesinas, que son identidades que se construyen por contraposición. Esto es muy interesante. Yo soy contigo, yo soy porque tú eres, o yo soy contra ti,
yo soy porque tú no eres. Yo creo que este es un movimiento que permanentemente tenemos que ir verificando en el plano concreto de nuestra existencia, porque la identidad asesina siempre tiene a la base de su constitución el miedo. Y entonces, ante el miedo, reaccionamos defendiéndonos. Y esto es interesante tenerlo presente. Bueno, Serafín, ha sido un placer. Muchísimas El gracias placer ha sido mío, Santiago. por este ratito. Además, hacía tiempo que no hablábamos y me ha gustado mucho compartir y escucharte y aprender, como siempre. Y espero que todos los que bueno, pues hayan visto esta conversación pues les haya servido, les haya gustado. Y es otra manera también de leer la Fratelli Tutti, más allá de con el libro y con las reflexiones y los PDFs en la mano, pues viendo y escuchando, que es otra manera, yo creo que también muy útil de profundizar y de hacernos llegar las cosas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por esta oportunidad y saluda de mi parte a tu esposa y también a tus niños. Muy bien. Nos Hala. vemos. Cuídate. Santi, gracias. Adiós. Chao, Serafín.